Hermanos, Dios les bendiga. Antes de que quiero vean un video, pero antes de ver el video quiero hablar unas cosas. Nosotros entre nosotros tenemos a una familia. Ellos están estudiando teología, ¿verdad? Y ellos son de Costa Rica y del Salvador. Es un matrimonio, tienen un hijo que se llama Matías, los conocimos la semana pasada. Él se llama Esteban y tú eres Jenny, ¿verdad? Jenny y Esteban. Y ellos van a estar con nosotros en esta mañana. Especialmente ellos trajeron unos libros que ellos usan para costear tanto sus estudios como su ministerio. Al final, si la gracia de Dios lo permite, Jenny va a tener una alabanza con nosotros en medio nuestro. Y presten atención, ¿verdad? Al cántico que ella va a traer. Pero también ellos van a estar poniendo los libros allá atrás, ¿no? Sí. Y los ponemos y ustedes chequean aquello que les interese, ¿verdad? Que le llame la atención para ayudar a esta familia en su ministerio. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Ahora, en el día de hoy vamos a primeramente escuchar este mensaje. Si predicas el Evangelio, procura vivirlo, no sea que la palabra que predicas sea tu propia condenación. El apóstol Pablo continuamente hablaba, escribía a sus seguidores, le decía cómo él se esmeraba en cuidar el testimonio, no solamente delante de Dios, pero delante de los hombres. Tenía una preocupación santa por mantener una conciencia tranquila delante de aquellos que le veían vivir. Y entonces así escribió a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, y decía, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Nosotros tenemos un compromiso delante de las ovejas de poder modelar a aquellos que predicamos, de tal forma que nuestras palabras no pierdan fuerza ni convicción a la hora de ser escuchadas, porque las ovejas hayan visto un testimonio contradictorio de aquellos que predicamos. Observémonos. Aleluya. Así que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entre decir que somos de Cristo y vivir como que somos de Cristo hay una gran diferencia. Es la diferencia entre tener una fe bíblica y una fe demoníaca. ¿Cuál es la fe bíblica? La fe que reposa en Dios y manifiesta lo que Dios es por la obra del Espíritu en el corazón. ¿Cuál es la fe demoníaca? Aquel que sabe cosas de Dios, pero lo que sabe de Dios no afecta su corazón ni lo mueve a moverse. La Biblia dice que esa es la fe de los demonios que creen en Dios y tiemblan, pero no creen como es debido. Así que hay una gran diferencia y nosotros tenemos que ver dónde nosotros estamos. ¿Por qué siempre afirmo esto? Porque lo más triste sería que usted crea que usted es del Señor, pase toda la vida creyendo que es del Señor, pero no doy evidencia de que es del Señor. Amén. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias porque nos permites reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús para dar continuación a aquella palabra que comenzamos la semana pasada acerca del reino de Dios, el reino de Cristo. Te suplico que tú abras nuestros corazones y nuestros pensamientos para entender tu palabra. Sabemos que tú eres el que nos capacitas para entender y también el que nos capacitas para hablar. Tú eres el que hace a las personas ministros competentes para un nuevo pacto. Así que nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Dios, te pedimos estas cosas. Bendice al pueblo que escucha y al pueblo que escuchará también a través de las redes. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. La semana pasada comenzamos a hablar de este tema, el reino de Dios, el reino de Cristo, y aprendimos que es el reino de Dios, que es su gobierno y reinado sobre todas las cosas y procede de la naturaleza del rey y de Dios, ¿verdad? Que es rey. También discutimos acerca de lo asombrosamente majestuoso que es Dios y lo incomparable y todo suficiente que es el Rey de Gloria. Aprendimos también y contestamos a la pregunta ¿por qué Él creó el mundo? Y aprendimos que Él creó el mundo para su Hijo, según Hebreos 1:2. También mencionamos que Cristo es el heredero de todo. Que cómo Cristo trae su reino, que Cristo trae su reino poco a poco a través de la historia. También mencionamos como última pregunta, ¿a quién se opone el reino de Cristo? Y dijimos que el reino de Cristo se opone al reino satánico y también lo vence. Y esa fue el último texto que tocamos, especialmente porque se había acusado a Jesucristo de echar fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya, resumimos la primera parte de la semana pasada. Ahora vamos a entrar a la continuación. ¿A quién se opone el reino de Cristo? Al reino del diablo, ¿cierto? Ahora, Satanás trató de establecer un reino rival. ¿Para qué? Para usurpar el dominio del Creador sobre este mundo, sobre este cosmos. Él trató de levantar un reino rival. ¿Y qué hace el reino de Satanás? Es un reino contradictor. La palabra contradictor significa que contradice. ¿Cómo lo hace? Él redefine la palabra. Contradice a Dios, redefine lo que Dios dice y enseña a los hombres a vivir vidas desviadas de lo que Dios dice o vidas conforme a su nueva definición de lo que es la palabra. ¿No les parece esto algo? Estamos viviendo un tiempo donde ahora cada cual piensa lo que piensa acerca de la palabra y pone su opinión como un precepto en vez de dejar al texto decir lo que quiere decir. Y a Dios hablar lo que quiere hablar. Es como el hombre que escribe un libro con una intención, ¿verdad? Y de repente viene otro y dice, leí tu libro. Y comienza a redefinir el libro que este hombre escribió y decir, aquí, tú dijiste esto, pero lo que tú quisiste decir fue esto. ¿Qué les parece eso? En este tiempo está sucediendo lo mismo. Se están levantando muchas iglesias falsas, diciéndole a Dios y a su espíritu que inspira la palabra que Él quiso o no decir. Y eso es un peligro. Redefiniendo por los tiempos. Por eso es importante que la fe bíblica es una fe histórica. Una fe histórica, acuérdese, amado hermano. Mire cómo comenzó toda esta contradicción. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vaya conmigo, Génesis, y vamos a ver al contradictor al redefinir la palabra y luego cómo esta palabra redefinida lleva a la práctica que nos desvía de Dios. ¿Lo tenemos? Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Todavía no he terminado de leer el texto, pero ya alguien añadió algo a lo que Dios dijo. En algún momento Dios dijo que no se podía tocar el fruto. ¿Verdad que no lo dice?
rápidamente el ser humano comienza a escuchar la voz del enemigo y cuando lo escuchamos comienzan a suceder cosas. Note cómo él hace la pregunta. El enemigo dice, con que Dios os ha dicho. Ahí, ¿qué él está tratando de qué? De causar. Él está tratando de confundir a la persona y de crear ya una polémica. Mire lo que dice después en el versículo 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero trata de poner duda y luego abiertamente contradice lo que Dios había dicho. Porque esa es su manera. Primero él trata de poner duda en lo que Dios ha dicho y luego por lo próximo que hace es contradecir. Dice, no moriréis. Y continúa diciendo, porque sabe Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para traer más confusión, dice medias verdades. Medias verdades, ¿qué son? Mentiras. Hemos aprendido que una mentira tiene que siempre contener algo de verdad, porque de otra manera no es creíble. Y el enemigo es astuto en usar verdades sutiles, mezclándola con mentiras sutiles. En la Biblia, conocer significa experimentar. ¿Sabían ustedes eso? Para un griego, conocer era un trabajo intelectual. Pero en la atmósfera bíblica, desde el principio, conocer tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, conoció Adán a su mujer. ¿Cómo la conoció? Qué bueno, tú te llamas Eva y él se llama Adán. No. Habla de una relación íntima. Es algo experiencial. Que está cargado también de inteligencia y conocimiento. Entre los griegos era bueno, ellos razonaban mucho, pero vivían vidas depravadas porque ellos no creían que tenían que el cuerpo nada que ver con el alma, con la parte espiritual del ser humano. Y todo eso está junto siempre, tú no lo puedes separar así porque sí. Mire, amado, vemos en estas afirmaciones satánicas, primero que él contradijo a Dios, segundo que él redefinió lo que Dios quería decir. Cuando Dios dice que no quiere que comas algo, ¿qué quiere decir Dios? No quiero que comas algo. No lo comas. Él quiere decir lo que quiere decir. Pero el enemigo no es que Dios sabe. Primero dice, ¿qué te ha dicho Dios? Luego niego lo que Dios dice. Luego afirmo lo que Dios quiso decir. Adán y Eva, en cierto sentido, ¿eran como Dios? ¿Qué ustedes dicen? Por supuesto. ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? A su imagen y a la semejanza. ¿Ellos estaban experimentando a Dios? Sí. Pero muchas veces el mentiroso usa de sutilezas y sofismas para atraparte en una media verdad que es un completo embuste. Una completa mentira. Mire lo que dice Job, porque el mentiroso contradictor nunca está quieto, siempre se está moviendo, siempre está sembrando duda, cizaña y engañando. Job 1:7, veamos el proceder de Satanás. Veamos su proceder, Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él siempre está ¿cómo? Como dice por ahí, con la pata alzada. Siempre se está moviendo, siempre está maquinando, siempre está haciendo algo. De hecho, si usted y yo fuéramos tan fieles como él en moverse y rodear la tierra, este mundo estaría evangelizado.
Pero él es fiel predicando y redefiniendo lo que Dios dice. ¿Cuántas religiones existen en el mundo? Nada más en la India hay más de 3,000. En la India solo. 1 billón con 500 millones de personas viven en la India. Más que toda la cantidad de personas que viven en Estados Unidos y Centroamérica. Y se ha redefinido el conocimiento de tantas maneras. La gente busca y trata de conectar a Dios a su manera, porque eso es lo que significa la palabra religión. Religar, volver a unir. La gente quiere conectarse con Dios a su manera. Eso es una falsa religión, pero entonces está la religión verdadera, lo hemos enseñado, donde Dios decide cómo conectar con el hombre. ¿Cómo conecta Dios con el hombre? Él envía a su Hijo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Las religiones humanas, ¿quién toma la iniciativa? El hombre. Entonces, todas las religiones se pueden dividir en dos. La que la inicia el hombre, religión de obras. La que la inicia Dios, religión de gracia. La que comienza en el corazón humano que está pervertido y quiere servir a Dios a su manera, religión de obras. La que nace en el corazón de Dios, una religión que viene como un don de Dios. La Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante su gloria y excelencia, por medio de aquel que nos llamó y nos ofreció sus grandísimas promesas. Amén. Entonces tenemos nosotros que empezar a entender estas cosas, porque el enemigo es loco engañando y debilitando la manera de pensar humana. Por ejemplo, a cada rato yo escucho, ese se merece el cielo. ¿Quién merece el cielo? ¿Habrá alguien que lo merezca? Ese tiene el cielo gano. Es que es tan bueno. Cuando una persona dice eso es que no ha entendido el evangelio. Piensa que ha logrado algo. Hemos aprendido en otras ocasiones que en la Biblia enseña que para Dios las mejores obras de los hombres no son otras cosas que trapos inmundos. Y los trapos inmundos hemos aprendido que no es otra cosa que son los paños que usan las mujeres para sostener la sangre en su tiempo menstrual. Cada vez que usted pone sus obras como motivo o como añadirle a la obra de Cristo, suficiente de Cristo para salvación, usted está presentando ante el trono de la gracia un paño menstrual lleno de sangre podrido y acumulando paños menstruales llenas de sangre podrida y presentándolas yo como si eso fuera la gran cosa. Los seres humanos hacen eso cada vez que por sus obras quieren lograr ganar el cielo. Es verdad que el cielo se gana por obras, pero no son las obras tuyas y las mías. Son las obras de Cristo. Él hizo una ofrenda perfecta y su obra es suficiente. Él satisfizo la justicia de Dios. Tú y yo no la satisfacemos. Eso se llama gracia. Cada vez que nosotros tratamos de robarle la gloria a Dios y a su Hijo, estamos incurriendo en pecado. Yo puedo demostrar eso con tantos textos y ustedes muchas veces lo han visto siendo estudiados en la palabra. Pero los seres humanos siempre queremos añadirle a la obra de Cristo. Ahora, ¿significa esto que un cristiano no hace obras? Seguro que hace obras, pero para ser salvo, no, porque es salvo. Cuando Dios te salva, Él te da un nuevo corazón. De ese nuevo corazón, por la gracia del Espíritu y la palabra de Dios, Dios te hace renacer por la palabra de verdad y produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. O como dice en el libro de Hebreos capítulo 13, 20 al 21, Señor. Vamos a leerlo para que no vean que me la saqué del bolsillo. Vaya conmigo, Hebreos. Digo esto porque el reino de Dios tiene que ver con la obra de Dios en el corazón de ¿quién? De cada creyente. Es la operación del Espíritu actuando por medio de la palabra en los creyentes. Vaya conmigo al Hebreos capítulo 13. Los versículos 20 y 21 específicamente. Veamos cómo actúa ese texto.
Dice allí, y leo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que cuando un creyente obra, ¿quién se lleva la gloria? Dios, porque es la evidencia de que el Espíritu de Dios está actuando ¿dónde? En nosotros, moviéndonos en la dirección que Dios ha ordenado. ¿Se parece eso a Efesios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios te ordenó de antemano para que anduviésemos en ella. Se parece también a Filipenses 2, 3 en adelante. Porque Dios, dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación, o sea, en vuestra vida cristiana, con temor y temblor. Pero el contexto dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que todo comienza y termina en el alfa y omega de la historia humana. ¿Quién es? Dios. ¿El hombre tiene parte en esta salvación? No. El hombre lo que hace continuamente es luchar y pelear para irse a la condenación. Pero Dios opera en él por su espíritu y su palabra y lo salva. Primero Dios lo llama, luego Dios envía a alguien que rescate y luego envía al Espíritu a sus corazones para que lo gobierne, para que lo dirija, para que el sello se manifieste también en el fruto. En la obra del Espíritu, un fruto que viene ¿de dónde? Del cielo, porque como mencionamos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder. Acuérdense entonces que para la vida cristiana usted depende de Dios, porque separado de Él, entonces usted no puede hacer nada. Usted trata de hacer las cosas aparte de Cristo, eso ni siquiera es aceptable delante de Dios. Es un trapo de inmundicia. Ahora, cuando usted hace las cosas en su nombre, por su poder, por la capacitación de espíritu, simplemente es la manifestación de algo que nació en el cielo, se formó en su corazón y produce fruto. Produce fruto. Ahora, habiendo dado esta explicación corta, continuemos con el texto. Note que este Satanás va por la vida tratando de redefinir las cosas. En Isaías capítulo 14, versículos 2 al 14, vemos el porqué. ¿Y qué es lo que hace cuando él redefine las cosas? Cuando él contradice a Dios. Vamos a ver qué él hace, por qué lo hace y cómo la mente humana se va oscureciendo y debilitando. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 14, versículos 2 al 14, 12 al 14. Sea un buen veriano, vea la escritura a ver si estas cosas son así. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. En el contexto está hablando de un individuo físico, pero también hace referencia a alguien que es espiritual. Lo sabemos porque comienza a hablar de un tiempo cuando el hombre todavía no había. Mira lo que dice. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Captamos el texto? Primeramente, ¿qué hace el lucero? ¿Trae luz o oscuridad? Pero él cayó, al principio era luz, un ángel de luz, cayó, se volvió un ángel de oscuridad. Cuando se volvió un ángel de oscuridad y llegó a las naciones, ¿qué comenzó a hacer con su obra? A debilitar. Así que la obra de Satanás debilita, divide y destruye. Debilita el entendimiento, oscurece el consejo, nos vuelve tontos. Él no quiere que usted y yo lo usemos.
Hay gente que se cree que la fe es para gente que es bruta, pero no. La fe verdadera está basada en las evidencias. Se basa en las cosas, en las obras hechas por Dios. Ejemplo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Qué significa eso? Se deja ver el poder de Dios y su majestad y su capacidad cuando vemos la creación, ¿cierto? Entonces Dios no está pidiendo que nosotros tengamos una fe ciega. No es que yo creo ciegamente. No es que Él está pidiendo que nosotros simplemente observemos, miremos las cosas como son. Como dice el anuncio, Sprite. ¿Ve? Tenemos que mirar las cosas como son. Y continúa el texto diciendo esto. Él debilita a las naciones. Así que cuando el enemigo opera en la vida de las naciones y de los individuos, ¿qué causa? Debilidad. Pero ¿qué sucede cuando es Dios el que opera en el hombre? ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? El fuerte, ¿no? Cuando el gozo de Dios te inunda, ¿en qué se convierte ese gozo? ¿En qué? En fortaleza. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Qué dice Pablo que debe hacer el creyente para poder vencer al enemigo? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. O sea que cuando Dios opera en la vida, ¿qué es lo que se manifiesta? Su fuerza. Cuando el enemigo opera en la vida, ¿qué es lo que ocurre? Debilidad. Cuando Dios opera en tu vida, ¿qué trae? Luz. Cuando el enemigo opera en tu vida, ¿qué trae? Oscuridad. Por eso la Biblia dice que debemos exponer sus palabras, porque la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el simple aprenderá sabiduría. O como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que empezar a ver las escrituras tal y como ellas se presentan y creer en este Dios maravilloso que se revela. De otra manera no lo podemos conocer. Podemos conocer su eterno poder y deidad, pero no podemos conocerlo de manera personal si Él no se revela. Gracias a Dios, porque Él se nos ha revelado y ha venido a nosotros y nos ha hablado en estos postreros días, como dice la Escritura, por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amados, ¿cuándo asumió Cristo su oficio? ¿Se acuerdan que en las primeras 3 clases empezamos a hablar del oficio de Cristo como profeta, como sacerdote, como rey, como uno que vino? Porque Él había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para derramar su vida. O sea que todo esto que está sucediendo, aún la caída, no estaba oculto de la mente eterna. ¿Cuándo Él asumió su oficio? Vaya conmigo a Génesis 3:15. Cristo asumió su oficio inmediatamente después de la caída del hombre. Lo vamos a ver. En la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un plan. El hombre no había nacido. Aún la rebelión. ¿Usted cree que cogió a Dios de sorpresa? Si usted cree que lo cogió de sorpresa, usted no conoce el atributo de Dios de todo sapiente. A Dios nada lo toma por sorpresa. Pero en la eternidad pasada, ya Dios había hecho preparativos. Pero esos planes se cumplen ¿dónde? En el tiempo. Lo que Dios ordenó de antemano se cumple en el tiempo. Y lo vamos a estar viendo a través de las Escrituras. Porque nosotros somos hijos del tiempo. Solamente Dios habita la eternidad. Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo se conoce como el protoevangelio. Es el evangelio en semilla. Es la promesa hecha por Dios para rescatar y redimir.
Dios va a levantar a uno que iba a oponerse ¿a quién? A aquel que había tratado de usurpar. Y finalmente lo iba a vencer por medio de este. ¿Por qué? Porque uno le mordería en el calcañar aquí, mira aquí. Y el otro le aplastaría la cabeza. ¿Quién gana? Note que cada vez que Dios se aparecía a los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿quién era el que estaba hablando? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién era? El Hijo. Cada teofanía que se muestra, cada manifestación de las formas de Dios era el Hijo hablando. Él había comenzado a trabajar a través de los tiempos y las edades. Aún en el Antiguo Testamento, era Él el que venía y se presentaba y hacía lo que Dios le mandaba. Ellos siempre actúan en concordia, pero el que se manifestaba era el Hijo. De hecho, Juan 1:18 dice lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Tú quieres conocer al Padre? Tienes que verlo a través de ¿quién? De su Hijo. Cuando las teofanías de Cristo se presentaban en el Antiguo Testamento, ese era Cristo. Bien. David fue una representación personificada, un tipo de Cristo, que manifestó la grandeza de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos muchos tipos. Tipos son personas que tienen características que se parecen a aquel que había de venir. Significa que cuando vemos el Antiguo Testamento, cada historia, cada cosa nos tiene que conducir ¿a quién? A Jesús. Porque todo el Evangelio glorifica ¿a quién? A Jesucristo. Esto se llama una doctrina teleocéntrica. Es cuando todo rodea y gira alrededor del centro. Y el centro de todo, y la llave que abre todos los secretos, y en quien están escondidos todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento, ¿quién se llama? Jesucristo. ¿Acuerdan de eso? Ahora, cuando Cristo se manifiesta en carne, ¿quién dejó de aparecer en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. En la Biblia hay un ser que se llama el ángel de Jehová. A veces en la Biblia el ángel de Jehová se refería a un ángel que sirve a Jehová, pero a veces se refería a la segunda persona y era una teofanía. Y es importante que usted mire el contexto para describir si el que estaba hablando era el ángel de Jehová. Por ejemplo, el ángel que acompañaba a Israel en el desierto y se manifestaba en forma de nube y en forma de fuego. ¿Quién era? Jesús, porque el nombre de Yahweh habitaba en él. Pero de momento decían, y vino un ángel de parte de Jehová. Pues ese es otro ángel. Y uno tiene que identificar en las escrituras que uno no vaya a caer en el error. Porque así como Jesús se presentaba, también él enviara a estos mensajeros, estos malak. Estoy explicando esto porque quiero que no los tomen el pelo. Y que ustedes no sean engañados, sino que sean alumbrados por la palabra y el consejo eterno de Dios. Ahora, David fue un tipo, alguien que tenía características. Fue la representación personificada más grande de Cristo como rey. ¿Ve? Como rey. En Ezequiel capítulo 34, versículo 24 dice: yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. También la escritura enseña que Dios establecería una rama y una raíz que nacería ¿de quién? De David, dice, y el establecimiento del reino de David y sus hijos era la siembra de Dios. Dios puso a este David y puso a sus hijos en la historia con el propósito de que naciera alguien que Dios había elegido para llevar a cabo sus propósitos de salvíficos, de salvación. Por eso es que Jesucristo es hijo ¿de quién? De David, en cuanto a su naturaleza humana. En cuanto a su naturaleza divino, Dios no tiene ni madre, por si acaso.
Sí, porque ahora todo el mundo le asigna a Dios Madre. Y está ahora la nueva religión esa que salió por ahí, Dios Madre. Y creo que en México, en Guatemala, en algún lugar, apareció ahora un falso maestro que enseña que el Espíritu Santo es nuestra madre. Y engañan a muchos, muchos le siguen, como dice la Escritura, y muchos seguirán sus disoluciones. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pero lo hacen no sinceramente, sino dice con fingimiento, por ganancia deshonesta. O sea, están siempre buscando no el loro, sino el oro. Mire, en 2 de Samuel vemos esto. Y en cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus antepasados, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y es de esta familia que el Señor, a través del Antiguo Testamento, nos envía al Mesías, al ungido de Dios. El Antiguo Testamento en conjunto nos describe cómo fue la preparación para la llegada del reino, para cuando el gran rey y salvador viniera en carne. En el libro de Isaías se nos profetiza su venida. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, la Escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre él, trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Estamos viendo la manifestación de aquello que se había dicho desde el principio. O sea que todo esto es una dirección. Dios nos está dirigiendo a alguien, al centro de todo. El centro de la Biblia es una persona, Jesucristo. Todos los que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos por el Cordero que había de venir. Todos los que fueron salvos después de Cristo fueron salvos por el Cordero que vino. Pero todo está fundamentado en el Cordero. Y nosotros tenemos que entonces centralizar a Cristo en nuestra historia, en nuestra predicación, en nuestra boca, en nuestras palabras. Cristo es todo en la vida del creyente. El reino brota entonces de la obra de Cristo en su muerte y su resurrección. Por su muerte en la cruz, Él conquista los poderes del mal. Mata al Goliat espiritual con su propia espada, cortándole la cabeza. ¿No les parece extraño esa historia? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se hace un plan para acabar con él, pero él termina con la obra de la cruz cortando la cabeza al gigante. Así que la historia de David, aunque fue algo cierto en la historia, simplemente era un tipo ¿de quién? De Cristo. En Juan 12 al 31 dice lo que sucedió. Vaya conmigo, Juan 12 al 31. Si usted lee desde los versículos 20 al 33, usted notará lo que allí sucede. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. O sea, estaban viniendo gentiles. Esos gentiles que aparecieron ahí no eran judíos griegos o los judíos helenistas. Ahí estaban apareciendo gentiles. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué sucedió? Que lo que estaba sucediendo comenzó no tan solo a escucharse entre los judíos, sino que comenzó a expandirse entre los gentiles. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Y de momento dice, ahora está turbada mi alma, y comienza a hablar Jesucristo, porque comienza a hablar ¿de qué? De su muerte. Pero mire lo que dice en el 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo iba a ser echado fuera? Según el contexto. Cuando Cristo cumpliera con su propósito para el cual nació. ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? Morir. En ese momento, según la palabra de Cristo. Tenga cuidado porque hay gente que se lo atribuye a otras cosas. Pero según la misma confesión hecha por Jesús, el juicio ese que aparece en otras partes de la Escritura se hizo cuando Cristo en la cruz enfrentó la justicia de Dios y satisfizo la justicia por medio de su sacrificio expiatorio. Más adelante, en el Juan 16:11, vemos lo que hace Cristo. Vaya conmigo, Juan 16:11, pero vamos a leer desde el 7 al 11. ¿Lo tiene? En el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él lo enviaré. ¿Cuándo vino la manifestación potente del Consolador para hacer el Evangelio de las naciones? ¿Cuándo fue que fue enviado? Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dijo, esperen 10 días, ¿verdad? En el día de Pentecostés, las 50 semanas, en el tiempo de jubileo, en el cumplimiento del jubileo de la libertad, Dios envía al Espíritu Santo, pero es después que Cristo asciende y se sienta en el trono a la diestra ¿de quién? Del Padre. ¿Están entendiendo esto? Pues entonces, ahí lo que está diciendo claramente es que Cristo asume el reino. ¿Cuándo? Cuando se sienta en el trono luego de haber muerto, resucitado y ascendido. Continúa el texto diciendo, y leo. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, que conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y miren el 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, era necesario que Cristo ascendiera a los cielos, el Espíritu sea enviado para manifestar el poder de Dios. ¿Qué fue lo que Él dijo cuando envió a los discípulos? Toda potestad me dada en el reino y en la tierra. Él asumió el trono, se sentó a la diestra del poder de Dios y ahora está actuando en la historia por medio del Espíritu y su iglesia para cumplir todo lo que antes había prometido que había de suceder. ¿Estamos captando esto? En Hebreos, en Colosenses capítulo 2:15 dice lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos viendo entonces que toda esta victoria, toda esta situación, ¿dónde ocurre? En la cruz. Me vino a la mente ahora, en la cruz, do primero vi la luz. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, la Escritura dice, así que por qué Él vino en carne, por qué tuvo que morir en la cruz. Acuérdese que esto comenzó en Génesis 3:15, cuando Él asumió el plan de su Padre. Asumió el plan de su Padre en el tiempo pasado.
Pero luego en el cumplimiento del tiempo él cumplió con aquello que venía a ser. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué él iba a hacer para destruirlo? Él tenía que morir. Jesucristo es la única persona en la historia que tenía que morir. Sin tener que morir. Porque es el único en la historia que es inocente. Todos los demás nos hemos desviado. Hemos pecado. Necesitamos un redentor. Pero él murió, se hizo carne y murió. Y él no tenía que morir. Entonces continúa el texto diciendo, y librar, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oye, el diablo, ¿qué es lo que hace? Dijimos que es un reino contradictor. Él confunde, él contradice, él pone duda, oscurece el consejo. Y el temor por lo general viene cuando nosotros no sabemos la verdad. No entendemos el final de todas las cosas. De hecho, los seres humanos son movidos por dos grandes impulsores. Uno es el temor y otro es el amor. Y él siempre, con el desconocimiento, nos mantiene en ignorancia y pone miedo en nuestros corazones. Pero la verdad de Dios libera al ser humano. La verdad de Dios trae luz, trae claridad. Entonces tú puedes ver los boquetes en el camino y esquivarlos, porque Dios está alumbrando tu existencia. Él ha iluminado tu entendimiento, te capacita, te prepara. Ahora, ¿qué incluye esta redención hecha por Cristo? ¿Qué incluye la redención hecha por Cristo? La redención de Cristo no es solo victoria. También, no solo victoria sobre Satanás, sino también es una compra. Cuando Cristo vino, Él no vino simplemente a aplastar la cabeza de Satanás. Él vino a hacer una compra. Y no es al diablo como algunos creen. Sí, porque hay una falsa doctrina que dice que Él a quien le pagó fue al diablo. Cristo no le debe nada al diablo. No es que a Él tuvo que pagarle al diablo. Oye, hasta en la serie de Narnia se dice ese disparate. Cristo vino a establecer la justicia ¿de quién? De Dios. En el infierno no reina Satanás. ¿Quién reina en el infierno? Dios. Dios reina en todas partes. Absoluto, inquebrantable. ¿Quién es que envía a la gente allí? ¿El diablo? El diablo está por ahí, por el mundo, correteando y haciendo como quiere. Por un tiempo. Pero el que echa el cuerpo y el alma al infierno no es el diablo. ¿Quién es? Es Dios. Él es el juez. Pero el juez le ha dado todo el juicio ¿a quién? A Jesús. Literalmente lo constituyó heredero de todo. Además, este mundo fue hecho para Jesús. ¿Y los salvados quiénes son? Los que el Padre le ha dado al Hijo. Jesucristo lo oró, capítulo 17, versículo 2 del libro de Juan, en la oración sacerdotal. Padre, yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Me has dado potestad sobre toda carne para dar vida eterna a los que me diste. Así que cada salvado de entre toda tribu, lengua y nación no es otra cosa que un regalo del Padre al Hijo. Entiéndelo. Esto es dicho por el mismo Jesús. La gente ve a Jesús orando y entonces dice, pero entonces Jesús no oró por el mundo. No, Él oró por los que el Padre le dio al Hijo. Por todos aquellos que creerían a través de las edades. Por los elegidos. Dicho por el mismo Cristo. El problema es que lo escuchamos y no prestamos atención a lo que Cristo dice. ¿Quiénes son los elegidos? Todos los creyentes.
¿Por qué llegaron a creer? Porque se les dio algo divino. ¿Qué se les dio divino? La fe. La fe. ¿Es un don del hombre a Dios o de Dios al hombre? Tanto la fe como don, como fruto y como la fe salvadora son un regalo del cielo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esta fe, dice, no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Cómo sabes que una persona está siendo salvada? Porque ha recibido el don para creer. Porque el ser humano cree naturalmente de manera salvífica en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. ¿Vieron? Lo dice en el Salmo 14, en el Salmo 53, en Romanos 3. Y lo repite a través de la Escritura de diversas maneras para que el hombre se quite de su cabeza el creerse que puede ayudar a Dios en la salvación. El hombre necesita ser salvado en todas las áreas de su vida, tanto en su cuerpo como en su alma. ¿Ve? Nosotros necesitamos un Salvador. Y todo el texto nos apunta a aquel Salvador. Definitivamente este mensaje va a durar la próxima semana. Porque quiero explicarlo bien y no quiero que ustedes no entiendan por culpa del predicador. Así que esta redención no es tan solo de victoria, es también de compra. Vamos a verlo en las Escrituras, Marcos 10:15. Acuérdense que redención es cuando alguien paga algo por alguien para liberarlo de algo. ¿De qué nos libera Cristo? De la esclavitud del pecado, de la muerte. Marcos 10:45. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios, que se manifiesta en varias maneras. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Cuando Cristo viene, Él destruye la obra de la muerte en nuestra vida. En diferentes facetas. Y esta vida se manifiesta en diferentes tiempos. Por ejemplo, todos los santos un día resucitarán. Porque la muerte ya no tiene dominio sobre ellos. Porque Dios ha decidido conectarlos nuevamente a sí mismo. Y Él es la vida. ¿Qué es la muerte? La separación de la vida. ¿Qué es la vida? La conexión con Cristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Qué es la religión? Religare, volver a unir. La conexión de Dios con el hombre por el mediador. ¿Quién es el conector? Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida. La Biblia es clara en todas estas enseñanzas. Y es importante que tú y yo aprendamos todas estas cosas. Y sepamos que nadie vea al Padre sino es a través de Jesucristo. Amados hermanos, el texto dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Dice ahí? No. ¿Por cuánto? Por muchos. Jesucristo vino a salvarlos a todos. Ni siquiera oro por todo. Yo no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre le dio unos al Hijo. El Hijo redime a los que Dios es el Padre. Y el Espíritu Santo aplica la salvación del Hijo a los que el Hijo redimió, que el Padre llamó. Y esto se va cumpliendo a través del tiempo. ¿Por qué? Por el medio de la palabra predicada. Porque Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. ¿Qué produce la palabra en el que la escuchen? Fe. Fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo llega la gente al reino? Por medio de la exposición de la palabra. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. La predicación, que es poder de Dios para el judío primeramente y luego para el griego, es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué se está manifestando cuando alguien habla de parte de Cristo? El poder de Dios para salvar
para redimir, para rescatar, para transformar, para cambiar, para producir fe, para guiarnos al arrepentimiento, porque es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento y la tristeza según Dios la que nos da arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Arrepentimiento para vida, como dice el libro de Hechos, porque también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién le dio el arrepentimiento a los gentiles? Dios. ¿Y qué dice la Biblia en el mismo libro de Hechos? A este ha puesto Dios por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Así que el arrepentimiento es un regalo de Dios que Dios da a quien quiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hecho, y los gentiles al oír esto se regocijaban y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estoy citando las escrituras. Estamos viendo lo que la misma palabra dice. Y nosotros no podemos predicar más allá de lo que está escrito, porque no caeríamos en un anatema. El evangelio de nuestra salvación. La gente no entendía a Pablo cuando predicaba. Esto no es un evangelio para que la gente viva como le dé la gana. El evangelio que salva y justifica también santifica. La evidencia de la salvación es la santificación. Como la evidencia de que la fe verdadera viene de Dios es porque produce verdaderas obras que son por el amor de Dios. Porque la fe verdadera obra por el amor. Todo está fríamente calculado. No contaban con su astucia. ¿Vieron? Con la suya, no la nuestra. Nosotros no tenemos tanta inteligencia para desarrollar algo así. Dios nos capacita para verlo, pero desarrollarlo, ahí está la diferencia. Por eso el apóstol Pablo decía, cuán insondables son todos tus caminos. Una sonda es un instrumento que se usa para medir profundidad. En el agua o en la tierra se lanza algo para ver cuánta profundidad. Y Dios es insondable. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sin embargo, Dios revela a los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? La obra del Espíritu Santo abriendo el entendimiento de los salvados para que entiendan las Escrituras. O sea, si usted es capaz de entender, es la manifestación de que el Espíritu Santo está actuando en usted para vida, para producir lo que el cielo da en su vida, para andar en las obras de Cristo como Cristo anduvo en las obras de su Padre. Amados hermanos, según este texto, Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Solamente en 2 ocasiones aparece rescate por todos y no se refiere a toda la humanidad en general. Se refiere a reyes, a los que están en eminencia. Y allí aparece en ese texto todos. Pero cuando tú miras el contexto, está diciendo claramente que tiene que ver que Dios vino a salvar toda clase de personas. Nada tiene que ver con las riquezas, nada que tiene que ver con los colores, nada tiene que ver con los sabores. ¿En qué sentido Dios vino a salvar a todos? En que Él vino a salvar a gente de toda tribu, lengua y nación. Él vino a hacer un llamado de entre todas las naciones, pero no dice en ningún momento que Él vino a salvarlos a todos absolutamente. Si Cristo muere por ti, y con su sangre derrama y te cubre, la ira de Dios no caerá sobre ti. Pero la Biblia enseña que hay muchos que vivirán de espaldas a Dios y morirán de espaldas a Dios. ¿Quiénes son los que reciben el beneficio? Los que ponen su mano en la cabeza del cordero y confiesan su pecado. Eso era lo que representaba el tipo. Ponían su mano sobre un cordero, confesaban sus pecados, lo degollaban. Y después ponían la mano sobre otro cordero y lo enviaban al desierto. Ambos corderos representan ¿a quién? Tanto el chivo como lo uno como lo otro representan la obra salvífica de Cristo. Cristo no tan solo vino a pagar, sino Él vino y cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Ambos representan a Cristo. Él llevó nuestra culpa. Él corrió con nuestra vergüenza y sufrió fuera del campamento. Y Él llevó nuestra vergüenza y nuestro vituperio. ¿Por qué Él hace eso? Porque quiere que tú entiendas que no hay nada que tú puedas hallar fuera de ¿quién? De Cristo. Y tú no busques a otro fuera de Jesucristo. Amados, la Biblia dice
que su humillación fue el precio necesario para satisfacer la ley de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y el 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es que el colgado en un madero. ¿Por qué el que es colgado en un madero está maldito? Porque lo dice ahí, pero ¿por qué era que se consideraba maldito? Uno que moría colgado. ¿Por qué? Porque esa forma de morir era una representación que decía que el cielo no te quiere ni la tierra. Tú estabas colgado en el medio, entre el cielo y entre la tierra. Era como si la tierra te rechazara y el cielo no quisiera ver nada contigo. Y Jesucristo pasó eso. Y sufrió. Y murió. Y te tenía a ti en la mente. A ti y a todos los que creerán en el cumplimiento del tiempo. Que creerán por medio del evangelio glorioso de Jesucristo. Que creerán porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? ¿Quién los envía? El mismo Espíritu. Amados, también nos dice en Gálatas 4:5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo empezó oficialmente el reino? El reino empezó oficialmente después de la resurrección de Cristo. Estoy hablando del reino de Cristo. ¿Cuándo comenzaron los fines de los siglos y el fin de los tiempos de la era? ¿Cuándo comenzó? Cuando Cristo ascendió a los cielos. ¿Quién lo dijo? Pablo. A nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Y en otra parte, porque en este tiempo final, cuando Cristo ascendió a los cielos, en ese momento comienzan los tiempos finales. La gente se pasa traduciendo porque no están leyendo las escrituras. Y se inventan días, números y comienzan a tratar de decir esto viene tal día, esto va a suceder de tal manera, porque no están entendiendo las escrituras ni en su texto, ni en su contexto, ni en su idioma. Dice la escritura y leo: que cuando Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y derramó el Espíritu para dar poder a su iglesia, para que llevara el evangelio a todas las naciones. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 9. Y en Hechos, capítulo 2, 23 al 36, asignación. Léanlo porque está larguito. Hechos, capítulo 1, del 6 al 9. Hechos, capítulo 2, 23 al 26. Léanlo con detenimiento. Léanlo con meditación. Y vean la manifestación del reino de Dios. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre qué es la esencia del reino. O mejor dicho, ¿quién es la esencia del reino? Ya hemos contestado varias preguntas. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos enseñes a valorar la obra tuya, la de tu Hijo y la del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tú dices en tu palabra que nos enseñan a mirarte a ti y a poner nuestros ojos en ti, porque solamente tú, oh Jesús, eres el autor y consumador y de nuestra fe. Enséñanos a creerte. Enséñanos a confiar en ti. Capacítanos para hacerlo. Para que nuestra fe no sea algo vacío y muerto, sino algo experiencial y vivo. Algo que se deje ver por las evidencias, porque viene del mismísimo cielo. Y lo que viene del cielo produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Para que se manifieste la diferencia entre uno que dice creer. Aquel que está sembrado en la tierra, vienen los problemas y se seca. Aquel que es tirada la semilla y viene el enemigo y se la lleva. Aquel que las cosas de este mundo ahogan su vida, mostrando que no eran.
Enséñanos a ser aquellos que cayendo en buena tierra dio fruto, a 30, 60 por uno, para que se cumpla la escritura en el evangelio, en la carta de Juan, donde dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Señor, según esta palabra, la perseverancia es una evidencia de haber sido verdaderamente elegido por ti. Enséñanos y presérvanos, como dijiste, porque sabemos que en tu palabra también dice que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu gloria con gran alegría. Oh Dios, enséñanos a confiar y a esperar en ti, y tener todo nuestro gozo en ti, y esperar de los cielos a tu Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Guía nuestros corazones, Señor. Enséñanos a amarte solo a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y le voy a pedir a Jennifer, ¿verdad? Jennifer tiene una alabanza para nosotros en el día de hoy. Y al final, ¿los libros están por ahí? Al final ellos están vendiendo los libros. Si quieres ponlo en la mesa, para aquellos que estén interesados pueden observar y gustar, el que le guste. Jennifer. Bueno, que tengan todos una buena mañana, que Dios les bendiga. Me llamo Jennifer Aguilar y en esta mañana estamos muy honrados de estar acompañándolos con ustedes. Sentimos que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es tan bueno con nosotros que nos permite llegar a un día más. Y en esta oportunidad yo quiero cantar una alabanza que se llama En tu palabra. Esta alabanza la escribí basada en un tema que ustedes conocen, es la historia de Pedro. Cómo Pedro, a pesar de que no creía en lo que estaba sucediendo, al final tuvo la fe de escuchar y creer en la palabra del Señor. Y antes de cantarla, me gustaría que todos tienen el teléfono, su teléfono. Bueno, esta canción que voy a cantar está también en YouTube, así que yo les voy a pedir, me voy a promocionar rápidamente, que puedan también buscarla en YouTube. Mi nombre es Jennifer Aguilar y que sea para la honra y gloria de Dios. Se acercó Jesús a dos pescadores, desanimados limpiaban su red. Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Pedro contestó, no, Señor, toda la noche hemos estado aquí y nada hemos pescado. Jesús le dijo así, ten fe, echa la red. En tu palabra, Señor, yo confiaré. En tu palabra echaré la red. Intenté con todas mis fuerzas, pero nada he logrado, mas en tu palabra yo confiaré. Miren qué cosa más difícil, porque Pedro hubiera podido decir, no, yo no voy a confiar, ¿quién eres tú? Pero él optó por la mejor decisión. Señor, en tu palabra yo confiaré.
¿Quiere usted confiar en la palabra de Dios? Dígame si quiere confiar en la palabra de Dios. Una red inundada lo animó, siento dolor y ansiedad, Pero Jesús hizo un milagro. un milagro hiciste en mí, por eso te quiero servir, un misionero desde hoy seré para ti. Cante conmigo en tu palabra. En tu palabra, Señor, yo confiaré. En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Intenté con todas mis fuerzas. Intenté con todas mis fuerzas, pero nada he logrado. Más en tu palabra yo confiaré. Una vez más en tu palabra yo confiaré. Dígalo fuerte. Más en tu palabra yo confiaré. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Desde Salvador para el mundo. Y el hermano, pues que está estudiando teología, es de Costa Rica. Qué bueno que están con nosotros hoy. Que Dios nos los bendiga mucho a ellos y a uno de los discípulos, el hijo de él, Matías. Vamos a orar y nos despedimos y nos saludamos. Y luego pasen por allí a ver a los hermanos. Y Padre, te doy gracias. Y se saludan también los unos a los otros en el bendito amor de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, por este tiempo de palabra cantada, reflexionada y hablada. Suplícote, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú los lleves con bien a los lugares destinados para cada uno de ellos. Nos vamos de este lugar, pero imposible irnos de tu presencia porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza, saber que tú no nos dejas, que tú estás con nosotros, que no nos abandonarás, que no nos dejarás, que siempre nos sustentarás. En tus manos encomendamos nuestros tiempos. Oh, gracias, Señor, por tu bondad en este día. Glorifica tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Que las hermanas se queden 5 minutos porque la hermana necesita reunirse con las damas.